Escatología bíblica. Vamos a seguir entonces con estos últimos tiempos. El reino de Cristo, el milenio, como hemos visto, está en Apocalipsis 26, y es la palabra de Dios la que habla. Y vamos nuevamente, los que están llegando a esta transmisión, estamos hablando de escatología, ya estamos terminando todo lo que es desde el imperio de Babilonia hasta estos tiempos, y ya estudiamos, hemos pasado por varias etapas, pero vamos a Apocalipsis 26, que ya son los eventos finales del libro de Apocalipsis. Recordemos que escatología viene la palabra griega escatos, que significa sucesos futuros que van a suceder. Y Apocalipsis 26 dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, el reino de Cristo, que hemos hablado que es el reino de los cielos, tiene una duración que es 1000 años, pero en este momento el reino de los cielos está formando, que comienza desde Hechos el derramamiento del Espíritu Santo, y comienza con la iglesia. Entonces todos estamos en ese proceso y conformando lo que va a ser el reino de los cielos, que es el reino de los cielos, y que será el reino en el milenio de Cristo sobre la tierra. Pues los eventos hemos hablado ya. Israel ha sido desechado en este tiempo. El Señor ha vuelto hacia nosotros los gentiles, creando un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Es el periodo de la iglesia. Estamos dentro de la periodo de la iglesia que se llama la dispensación, porque vamos a estar estudiando de pronto las dispensaciones. De pronto usted ha oído de las dispensaciones. Vamos a seguir hablando de esto, porque las dispensaciones tienen que ver mucho con escatología. Entonces estamos en la dispensación de la gracia, ya pasamos de la dispensación de la ley y nos aproximamos a la dispensación del milenio. El rapto de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18, que es una postura que creemos muchos, la gran mayoría del pueblo del Señor habla de que la iglesia va a ser raptada antes de que aquí sea la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación, que puede ya estar en comienzo. El regreso de Cristo, Armagedón, la gran batalla de Megido. El juicio de las naciones, que también habla acerca de los cabritos y las ovejas. Satanás es encadenado por 1000 años, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Y entonces ya comenzará aquí el reino de Cristo. Duración 1000 años, el rey, pues obviamente Jesucristo, los gobernantes, sus escogidos, resucitados, judíos y gentiles, creyentes que quedaron vivos hasta el final de la gran tribulación. Y hablamos ayer del pacto abrahámico que el Señor hizo con Génesis 15 del 18 al 21, hablando de que de Abraham vendría un nuevo pueblo. Y el pacto davídico, que ya propiamente es un pacto que el Señor hizo con David, donde le dice que de la simiente de él vendría el Mesías, Jesús el Mesías. Ahora, ¿por qué es interesante los pactos? Para entender que Dios no falta a su palabra, que Dios es fiel, y hay un pacto que Él, cuando se compromete a algo, Él lo cumple, porque por más que el pueblo de Israel se ha desviado, ha sido injusto, no le ha entregado todo su corazón, Dios se mantiene fiel a su pacto. Es algo unilateral, no depende muchas veces del hombre. Dios es fiel a sus pactos, y eso es lo que a uno le conmueve, porque uno entiende que Dios es fiel. Cuando Él promete algo, es así. Entonces, cuando Dios le ha prometido a usted algo y usted sabe por el Espíritu Santo que esa promesa fue para usted, usted tiene que permanecer en ella, porque Dios no es injusto. Cuando Dios le promete a usted algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Y en el caso del pacto abrahámico y davídico son pactos incondicionales. Son que se van a dar porque Él lo prometió y punto. Ahora sí, ayer hablábamos de que la tierra prometida sería todo esto que viene a ser parte de Egipto, todo lo que es la península del Sinaí, norte de Arabia Saudita, Irán, parte de Irán, Irak, Siria, todo lo que es Jordania, el Líbano e Israel. Sí, que es un territorio muy amplio el que el Señor le prometió a Abraham, que él sería, pero lastimosamente los israelitas no lograron eso.
Vimos ayer las particularidades del reino de los cielos. Hablamos de las parábolas que nos hablan del reino de los cielos, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Y hablamos de la diferencia entre el reino de los cielos, que es mesiánico, y el reino de Dios, que es eterno, siempre ha estado. O sea, el reino de los cielos será entregado al reino de Dios una vez que el Señor Jesús termine el milenio y someta a todos bajo su autoridad, y Él entregará su autoridad a Dios Padre, y será totalmente restaurado el reino de Dios. El reino de los cielos comienza en Mateo 3, el gobierno mesiánico de Jesucristo, el Hijo de David, en este mundo. Se llama así porque es el dominio de los cielos sobre la tierra. Y hablamos de que es, de acuerdo al libro de Daniel, y es el último reino, es la piedra corta de Daniel 2. De pronto, para los que están llegando a este tiempito de estudio bíblico, vamos a Daniel 2. Si usted tiene su Biblia, por favor busque. Yo estoy buscando acá en mi Biblia el libro de Daniel capítulo 2. Recordemos que Daniel siempre se une mucho con Apocalipsis en el estudio de la profecía. Daniel capítulo 2 habla de ese reino de los cielos, que es el reino mesiánico de Cristo, que va a ser instaurado durante el milenio. Daniel 2:34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, que es Roma, el barro cocido, el bronce, que hablaba acerca de que era Grecia, la plata, Medo-Persia, y el oro, Babilonia. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Realmente no quedó mucho de esos imperios. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, o sea, gobernó, que llenó toda la tierra. O sea, esa piedra se vuelve un gran monte, que es el gobierno de Cristo en el milenio sobre la tierra. Ahora, es un pacto, ha sido pactado con la simiente de David. Recordemos que Jesús se conoce como el Hijo de David. Y recordemos que el reino de los cielos es transitorio y será entregado al reino de Dios, como dice 1 Corintios 15. Ahora sí, veamos los 7 misterios que ayer hablamos. Comencemos poco a poco. Hay 7 misterios. Todos están en Mateo 13. Por eso hoy vamos a hablar de Mateo 13, que son los misterios. Son como los principios que hay en el reino de los cielos. Que deben de tenerse en cuenta, y nosotros debemos de tener en cuenta para ser parte del reino de los cielos. Sin esos principios, pues no hay. Entonces, el primer principio es el del sembrador y la semilla, que hablábamos ayer, de las diferentes tierras que reciben la semilla, y hablamos ya de esa parábola del sembrador y la semilla. Entonces hablamos de que hay 4 tipos de tierras, que la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, y las diferentes tierras, dice que la semilla fue sembrada junto al camino. Son las personas que simplemente no se comprometen con la vida cristiana, con el Señor, con el reino de los cielos, y simplemente son observadores, pero nunca se comprometen. Dice el otro que fue sembrado en pedregales, son las personas que de pronto reciben el mensaje, son gozosos, son emocionales, pero cuando vienen persecuciones o viene la aflicción o la prueba, dice que de una vez salen corriendo y muere. Hasta ahí les llegó el cristianismo. Después hablamos de el que fue sembrado, entre espinos. Son las personas que reciben la palabra, pero siempre están con las cosas del mundo, o sea, no se definen, siempre están entre las cosas, entre el reino de los cielos y entre las cosas del mundo. Entonces las personas al final tampoco van a ser parte del reino de los cielos. Y el último, que es el que debemos de ser todos nosotros, dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, 1, entiende, 2, 3, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son aquellos cristianos que realmente producen fruto, que se les ve que han cambiado su estilo de vida. Primero, oyen el reino, oyen el mensaje de salvación. 2,
entienden claramente por el Espíritu Santo, porque han nacido espiritualmente, por el Espíritu Santo entienden el mensaje de salvación. 3, dan fruto abundante, sus vidas son transformadas. Veamos lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15, respecto a ese tipo de personas. Realmente digamos que esos sí son verdaderos cristianos. Son personas que no son profesantes, sino que son cristianos, que han nacido de nuevo. Primero, 1 Corintios 3, del 11 al 15, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El único fundamento para mi vida cristiana es Cristo. Él es el único sobre el cual mi vida cristiana tiene que ser edificada. Yo edifico en ese fundamento que es Cristo. No puedo edificar mi vida sobre un pastor, sobre una iglesia, sobre algo diferente. El único es Cristo. Porque ahí es donde vienen a veces las situaciones incómodas. Personas que de pronto se alejan por un mal testimonio del pastor, de un feligrés, de la iglesia, y ya no quieren más saber del Señor. No, mi hermano, la Biblia dice que mi único fundamento debe ser Cristo Jesús. Amén, que usted tenga un pastor, que tenga una iglesia, amén por eso, pero su vida y mi vida está sobre Cristo. Y dice acá: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca. El que edifica, dice, usted edifica sobre ese fundamento, no es Cristo. Usted es el que decide edificar oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca. O sea, así es como los materiales van disminuyendo de oro hasta hojarasca. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará. Algún día esa obra va a pasar por el tribunal de Cristo, y entonces allí se va a ver en un momento dado sobre qué se edificó. Y continúa diciendo la palabra: el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Dice que va a recibir una recompensa. Y continúa la palabra de Dios: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, si es un cristiano, hay alguien que recibió la palabra de salvación, recibió a Cristo y ha nacido, creo que tengo alguna situación, mi hijo me está colaborando acá, por favor, él es mi ayudante, entonces me está colaborando acá para mejorar la transmisión. Por favor, tengamos un poquito de paciencia mientras él me hace los ajustes pertinentes. Creo que ya David me está colaborando y gloria a Dios por eso. Entonces decíamos que, como dice acá, el fuego probará. No sabéis, entonces dice acá: si la obra de alguno se quemare, no la persona, dice, si la obra de alguno se quemare. Dice, la obra de alguno se quemare, recibirá, dice acá, él sufrirá pérdida, si en él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, la persona es salva, porque ha recibido a Cristo, porque ha nacido espiritualmente. Aquí lo importante es que si usted ha entregado su vida al Señor, le ha dicho: Señor Jesucristo, yo te necesito, te acepto como mi Señor y Salvador, y le dice al Espíritu Santo que entre a su vida, usted ha nacido espiritualmente. Usted tiene que saber que usted nació espiritualmente. Ese se llama el nacimiento en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo. Uno no es cristiano solamente por ir a una iglesia, mi querido escucha. Uno es cristiano porque el Espíritu Santo dice que va a dar testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Y entonces usted, el Espíritu Santo, le va a convencer de que usted es un hijo de Dios. Y entonces usted podrá edificar su vida. Bueno, ahora aparece otro misterio: el trigo y la cizaña. Vamos a Mateo, sigamos en Mateo 13:24. Esto es algo tremendo. Y es parte del reino de los cielos. En el reino de los cielos va a haber trigo y cizaña. Verso 24. Le refirió otra parábola
diciendo, el reino de los cielos, subraye, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Obviamente ese se refiere a Cristo, y el campo es el corazón, el mundo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, las dos a la vez. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. Note que primero se recogió la cizaña para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué significa la explicación de este segundo misterio? Ahí más adelante en el verso 36, el Señor le explica solo a los discípulos. Recordemos que a los discípulos es a quienes se les da a conocer los misterios del reino de los cielos. A los demás no, solamente aquel que ha entregado su vida al Señor. Verso 36 del capítulo 13 de San Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, de Dios. Y la mala semilla y la cizaña son los hijos del malo, o sea, de Satanás. Tremendo, ¿no? O sea que en el reino de los cielos van a haber colados y son los hijos del diablo. Y es tremendo. Y ellos están en las iglesias. Y ellos son aquellas personas que usted ve que no dan fruto o que sus vidas son contradictorias. Que muchas veces alguien dice, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Porque la persona va a una iglesia y ve a alguien que no da buen testimonio y entonces la personita dice, no, yo no quiero ser cristiano porque allá está fulanito que dice ser cristiano, pero no da buen testimonio. No, ese no es cristiano, ese es cizaña. Es lamentable. Lo importante acá es que uno entienda que uno es trigo, que uno realmente le haya entregado su vida al Señor. Pero que ahora, no solamente feligresía, también los pastores. Eso el reino de los cielos está compuesto por todos. Entonces, desafortunadamente hay pastores que no son trigo, son cizaña. Y el Señor dice acá, y es como una advertencia. Dice bien claro, dice lo siguiente. Los hijos, dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, o sea, Satanás, es el diablo. La siega es el fin del siglo, o sea, al final de los tiempos. Y los segadores van a ser ¿quién? Los ángeles, los que van a separar el trigo de la cizaña. Ahora, cuando uno estudia el trigo y la cizaña, aparentemente son muy parecidas, pero la cizaña, o sea, parece un arbusto muy parecido al trigo, pero la cizaña es venenosa. El trigo es alimenticio, es bueno. La cizaña, como no es un fruto y no es alimento, es erguida, siempre es una espiga, se reconoce porque es erguida. ¿Cómo van a reconocer? Porque la cizaña es erguida. El trigo se dobla por el peso del fruto, o sea, eso se llama humillación, es humildad. El trigo es humilde, la cizaña es orgullosa. Los ángeles van a reconocer claramente quién es cizaña y quién es trigo. De manera, verso 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego obviamente será el infierno, así será en el fin de este siglo.
Ahora, propiamente no será el infierno, será el tiempo en que el Señor venga a juzgar y estas personas van a ir a un lugar de tormento. No es el infierno todavía, el infierno será estrenado por el falso profeta y el anticristo. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven, subrayen, de tropiezo. ¿Sí ve? Son aquellas personitas que van a la iglesia pero que no son de testimonio, son tropiezo y hacen que muchos no vuelvan más a la iglesia, que muchos se aparten por ver su mal testimonio. Ahí está la importancia de que nosotros, si somos hijos de Dios, seamos de buen testimonio, que nos esforcemos por ser buen testimonio, que nadie nos vea haciendo cosas que no le agrade a Dios. Voy a contar de pronto una anécdota personal que me pasó de hace como unos 10 años y es interesante porque uno a veces piensa que nadie lo está viendo y muchos ojos están puestos en aquel que dice ser cristiano, en nosotros. Alguna vez hicimos un paseo hacia el Cabo de la Vela, un lugar muy bonito. Fuimos con toda la familia, íbamos todos en una buseta muy contentos y por esas cosas llegamos a Riohacha, a La Guajira. Yo había estado haciendo ministerio en Valledupar, ya por años, hice como 4 años de ministerio ahí. Y ahí conocí a un muchacho de la universidad, un guajiro, universitario, muy buena persona, muy querido. Y estuvimos en algún evento, o sea, fuimos a evangelizar un pueblo que se llama Pueblo Bello y ahí estuvimos los dos. Yo era el capitán del equipo y era el equipo muy bonito y estaba este muchacho, un muchacho muy entregado al Señor. Bueno, llegamos muy temprano a Riohacha con mi sobrino, acompañaba a mi sobrino y llegamos y entonces le dije a mi sobrino, ¿por qué no nos asomamos allí a ver el malecón? Eso se ve bonito, yo no conozco Riohacha y vi el mar, entonces me dio por ir con él allí a mirar el mar y efectivamente muy bonito. Eran como las 7, 6 y media de la mañana, muy temprano, un domingo. ¿Quién está por ahí? Cuando oí por ahí una voz costeña que me decía, Pastor Gilberto Sánchez, ¿cómo me le va? Y volteé y me encontré con el joven y hablamos y no, le dije que era lo que estaba haciendo por ahí y todo. Al terminar el muchacho se fue y yo le dije a mi sobrino, mire la importancia de uno siempre estar guardando el testimonio. ¿Qué tal uno haciendo malas cosas y aparece el que menos cree uno y se llevará una mala imagen de uno? Sí, es la importancia y pedirle al Señor que guardemos siempre nuestro buen testimonio, guiados por el Espíritu Santo. Dice que esas personas que son cizañas son los que son tropiezo. Dice, y a los que hacen iniquidad, son personas que hacen iniquidad. Y uno lo ve en las iglesias, y uno lo ve y uno no sabe por qué están ahí, pero es un misterio que se revela acá. Ahora siempre cizaña y ahora trigo. Y cuando hablamos de cizaña no solamente son feligreses, también tiene que ver con pastores y líderes. Por eso hemos de cuidar eso, que el Señor nos ayude a cuidar nuestro testimonio. Y si hay que pedirle a alguien perdón por habernos descarriado en un momento dado, pues hay que hacerlo y volver nuestros caminos al Señor. Dice que la cizaña, dice, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero en el 43 dice, entonces los justos, el trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga, oídos para ir, oiga. Entonces es el grano, el trigo y la cizaña. Después habla acerca del grano de mostaza. Mateo 13, del 31, Mateo 13, verso 31, dice la palabra del Señor, Mateo 13, 31, 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. La iglesia es eso, fue una semilla que fue sembrada hace mucho tiempo, hace casi 2000 años. Comenzó con un grupo pequeño, 120 creo que eran los que estaban orando. Y a través de 2000 años han sido millones de millones y hoy son millones de millones. La semilla se multiplicó. Ese es el reino de los cielos. Entonces la iglesia nunca puede estar estancada. La iglesia siempre tiene que estar en crecimiento.
Por eso es necesario que cada uno de nosotros, como participantes del reino de los cielos, llamemos a otros a ser parte del reino de los cielos. Es nuestra responsabilidad. Mateo 28, del 18 al 20, es para todos. ¿Cuántos discípulos hemos formado? ¿Cuántas personas hemos ganado para el reino de los cielos? Empezando con la familia, con nuestros seres queridos, nuestros amigos, los que nos conocen. ¿Cuántos de ellos hemos llevado la palabra, mi hermano? Nosotros somos parte del reino de los cielos y tenemos que llevar muchos al reino de los cielos. Es una obligación nuestra, es parte y serán nuestras coronas, como dice Pablo. Pablo entendía que cuando él evangelizaba, todos, él dice, ustedes son mi corona. ¿Cuántas coronas vamos a tener? ¿Cuántos hemos ganado? Si usted evangeliza a 3 personas a la semana, les habla del Señor, les comparte un folleto, al mes serán 12 y en el año serán 144. Si usted hace 3 discípulos, pero discípulos bien formaditos, multiplicadores, usted levantará en 5 años más de 140 personas, algo así. Haga la multiplicación. Pero ese es nuestro. ¿Cuántos discípulos ha formado usted en su vida cristiana, mi hermano? Con todo cariño, con todo respeto. Solamente quiero que usted y yo entendamos que la semilla, la mostaza, la semilla tiene que ser grande. El reino de los cielos tiene que ser grande y expandirse. La levadura también nos habla de multiplicación. Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y creció esa levadura. O sea, estamos llamados a que la iglesia crezca. Hable con su pastor. Dile: pastor, enséñame a evangelizar, enséñame a discipular. Pastor, yo quiero, vea, yo sé que su pastor no le va a decir no lo haga. Su pastor le va a decir sí. Y comience, haga una lista de oración. Comience a orar, comience simplemente a orar. Un día el Señor le mostrará cómo invitar a esas personas a su casa, les da un café y usted les comparte de Cristo. Les voy a dejar de pronto después como una forma sencilla de evangelizar. O hable con su pastor y que vaya alguien y le evangelice. Y comience un grupito de oración. Sobre todo ahora que las cosas van a cambiar. Vamos a volver, yo creo, que a la iglesia en las casas, a grupos pequeños. Amén por eso, porque va a haber más cercanía. Va a haber más cercanía. Entonces, la obra tiene que seguir. La gran comisión tiene que seguir. La levadura, el tesoro escondido. Mateo 13, 44. Ahora esto tiene que ver con nosotros. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso tiene que ver con nosotros. ¿Cuánto pesa en nosotros el reino de los cielos? ¿Cuán importante es para nosotros el reino de los cielos? ¿Cuánta importancia le damos al reino de los cielos? Dice que este hombre hoy vendió todo lo que tenía y compró ese campo, gozoso. Dice, lo halló y gozoso, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. De hecho, en la historia de la iglesia ha habido hombres de Dios y hasta mujeres que han estado en buena posición social y lo han dejado todo por ir a servir a las misiones. Pero bueno, digamos, no seamos tan extremos, a menos que el Señor lo llame a eso. Si el Señor lo llama, pues bueno, mi hermano, hay que obedecer. Pero cuánto para usted y para mí es importante el reino de los cielos. En todos los años de vida cristiana que hemos hecho, que hemos dejado, ¿qué es más valioso? ¿El mundo o el reino de los cielos? ¿El trabajo o el reino de los cielos? Es muy importante su trabajo, pero no puede estar por encima del reino de los cielos. Muy importante. Es más importante, dice, es entregar totalmente mi vida y entender cuán valioso. Ahora, el otro, que es la perla de gran precio, es mucho más significativo. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y que la compró. O sea, es la perla de gran precio.
¿Es el reino de los cielos para mí la perla de gran precio? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por el reino de los cielos? ¿Estoy dispuesto? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesto a dejar por el reino de los cielos? ¿Cuánto? ¿Y qué voy a hacer por el reino de los cielos, por la expansión? Yo recuerdo en Quito habían unos hermanos muy entregados. Eran personas que tenían sus trabajos, pero me acuerdo que comenzábamos clase a las 5 de la mañana. Ahí llegaban ellos. Y hasta las 7 estábamos estudiando. Y eran hombres y mujeres, todos muy ocupados. Todos trabajaban. A las 7 terminábamos. Me imagino que se irían a algún lugar a desayunar y después a sus trabajos. Y después en las noches yo los veía a cada uno en su iglesia, sirviendo al Señor. Y entregando todo al Señor. Para mí eran, y no eran pastores, eran personas que se dedicaban a sus trabajos, pero yo les veía una entrega. Para mí eran un desafío y realmente yo soy pastor, pero para mí ellos podrían estar durmiendo tranquilamente, podrían estar en sus cosas, que no es ilícito, pero ellos decidieron pagar un precio y yo los admiraba por ver esa entrega. Con lluvia, con frío, en Quito es muy frío, lluvioso, frío, y ahí llegaban. Yo lo hacía porque yo era el pastor, pero ellos lo hacían a ellos no los obligaba a nadie. Y yo decía, estos me dan un ejemplo. Y para mí son un aliciente para seguir adelante, porque si ellos, que no son, pues no eran pastores, no era su profesión ser pastores, y lo hacían, pues más nosotros. La perla de gran precio, el reino de los cielos, y la red, Mateo 13, del 47 al 52. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y es ahora las enseñanzas del reino de los cielos que el Señor nos habla, que el Señor nos deja claro en cuanto a lo que va a ser el reino de los cielos, la perla de gran precio. Y el reino de los cielos, la que es la ascendencia de quién era el reino de los cielos, primera de Samuel, Isaías 11.1, el profeta Isaías 11.1 dice, ¿de dónde vendría? ¿Quién era el reino de los, quién sería el rey? Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, Jesucristo es el rey. Por eso David también es el hijo de Isaí. ¿Cuál es la fuente de poder, de autoridad? Está en el verso 2. Y ahí hay unas características. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Estamos en Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre Cristo, sobre el rey, el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Esas serán las características de Jesús y son como gobernante. Imagínense un gobernante que tenga estas características. Primero, sobre él está el espíritu de Jehová. Está el espíritu de Dios. Primera característica. Segundo, espíritu de sabiduría. Porque de Dios viene la sabiduría. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La verdadera. Por eso, cuando un presidente se arrodilla y le pide a Dios sabiduría, o cualquier gobernante, Dios le dará sabiduría.
espíritu de inteligencia, para ser inteligente y hacer bien las cosas, como en el caso de José. José era muy inteligente. Cuando él decide, por el Espíritu Santo le muestra cómo administrar esa gran abundancia que había en los 7 años de abundancia. Después vienen los de escasez, pero es que Dios le dio sabiduría para construir silos, y construir un silo no es fácil. Para mantener grano por 7 años que no se pudra, los granos producen gases, y si no se sabe manejar bien eso, explotan. Los silos se tienen que tener inteligencia para construirlos. Y José tuvo la inteligencia para construir esos silos, mandarlos a hacer correctamente y no explotaran. Inteligencia, o sea, el Señor tendrá toda la inteligencia de Dios. Espíritu de consejo, va a ser muy sabio y va a regir con sabios consejos, va a saber cómo dirigir en el milenio. Espíritu de poder, va a tener el poder de Dios. Espíritu de conocimiento y sobre todo espíritu de temor de Dios. Creo que eso es lo que necesitan nuestros gobernantes, temor santo. Cuando hay temor de Dios, Dios hace grandes cosas. ¿Por qué en un momento dado Estados Unidos llegó a ser un gran país? Si ustedes recuerdan la historia, ¿quiénes llegaron a colonizar el norte? Obviamente Norteamérica. Los famosos cuáqueros, en un barco que llamaba el Mayflower. Ellos llegaron con la Biblia. Ellos venían huyendo porque ya por esa época la iglesia cristiana evangélica en Europa se había comenzado a desviar, y ellos eran muy celosos de guardar los principios de Dios. Entonces los cuáqueros, creo que los hugonotes, vinieron y comenzaron, huyendo de Europa, comenzaron a colonizar Norteamérica y lograron hacer una gran nación. ¿Pero por qué? Porque tenían el temor de Dios. Todos tenemos que tener esa característica, temor santo al Señor. No podemos estar jugando con la salvación. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga santos. El carácter del reino del Señor, justicia divina, va a haber justicia. Isaías 11. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Imagínense. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca. O sea, él va a llevar el bastón. Y con espíritu de sus labios matará al impío. O sea, él no va... Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Y va a defender a los pobres. Y va a haber equidad. Y será la justicia cinto de sus lomos. O sea, va a tener un cinturón de justicia. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esa es la justicia del Señor allí. O sea, el carácter de su reino va a ser justicia divina totalmente. Imagínense, el gobierno del Señor va a ser justo. Hoy nos hablamos de que hay mucha injusticia. Por eso la gente no confía ya en los jueces. Los jueces se venden, la gente es mala, hace cosas malas, entran y salen de las cárceles. Los políticos hacen cosas terribles. Hay tanta injusticia. Pero el Señor va a venir con justicia. Entonces va a ser un gobierno de justicia durante 1000 años. Y como hay justicia, va a haber paz universal. Isaías nos dice, mire qué precioso esta parte de la calidad del reino. Dice, morará el lobo con el cordero. Imagínense, la naturaleza va a estar en paz. Las bestias, el lobo va a estar con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andará juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey. ¿Por qué va a haber eso? Dice, porque van a comer paja. Interesante, ¿no? O sea, ahí van a ser hasta vegetarianos el mismo león. Va a ser algo raro. Dice que van a comer paja. Por eso el león ya no va a comer carne. Ahora, cuando uno estudia Génesis, estudiando un poquito Génesis, dice, y comerán. Lo primero, cuando se crea, dice que todo árbol sería para comer. O sea, parece ser que lo poco que he estudiado esto es que el ser humano, Dios lo creó para eso, alimentarse de frutas. Pero cuando cae en pecado, dice,
Dice, y las plantas del campo les serán para comer. O sea, las verduras y todo eso que nosotros comemos, parece que eso no era. Y después, porque hubo más pecado, entonces los animales. Pero parece que no, la cosa era frutas. Bueno, dice acá que el león como el buey comerán paja. Van a ser herbívoros. Y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, o sea, de una serpiente venenosa. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren del mar. O sea, va a haber paz universal durante el milenio. Y Miqueas 4:3, vamos a Miqueas, que es uno de los profetas menores. Esto le da a uno esperanza para dónde vamos. Cierto que estamos pasando momentos de aflicción, momentos difíciles, de prueba. Y tenemos que clamar al Señor y ser responsables en estos tiempos. Pero también es cierto que la Biblia nos enseña que esto va a pasar. Y que hay cosas eternas que se están vislumbrando ya. Es como el amanecer que van a ir sucediendo. Estoy buscando, siempre me pierdo, Miqueas, es uno de los profetas menores, capítulo 4, verso 3. El reino, dice, será pacífico, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y mire qué precioso, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. O sea, habrá una paz mundial. Eso creo que este versículo o algo muy parecido está en el edificio de las Naciones Unidas. Esa es la calidad del reino de los cielos. Es un reino de prosperidad. Miqueas sigue diciendo, Miqueas 4:5, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Será solamente el Dios de los cielos, el Dios de todos. Va a ser un reino de prosperidad total. Ahora, las especies, como hemos visto, van a andar juntas. Veamos ya en Isaías 6:8, dice que el lobo y el cordero andarán juntos, todas las especies andarán, la especie humana andará con las bestias, todo habrá paz. Usted podrá acercarse a un león, acariciarlo, el león le lamerá como un gatico y no va a pasar nada. Va a haber una paz. Y el reino será mundial. En Miqueas 4:2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, que es ese territorio que ya hemos visto, y la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, Jerusalén va a ser el centro de gobierno de todo el planeta Tierra. Y un conocimiento directo de Dios. Jeremías 31, vamos a Jeremías. Esta promesa es muy bonita. Ahora necesitamos de pastores, de maestros en la Biblia. Necesitamos de personas que nos enseñen la palabra del Señor. Siempre habrán pastores y maestros, dice el Señor. Pero ya en esta época ya los pastores y maestros quedarán a un lado. Porque dice lo siguiente. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué precioso, ahí todos vamos a conocer directamente al Señor. Todos absolutamente al Señor. Entonces, eso va a suceder en el milenio del Señor. Ahora, va a haber un acontecimiento, porque del milenio sigue, va a haber un acontecimiento que Dios mediante estaremos el día de mañana hablando, que va a ser la última batalla. Recuerde, la primera fue antes del milenio Armagedón, pero la última va a ser algo que se llama Gog y Magog. Y entonces hablaremos mañana de esa gran última batalla. Y después vendrá los juicios ya finales. Y después las 7 cosas que tienen que acontecer.